Qué gusto de estar con ustedes en esta nueva edición de su programa Conflictos y Verdades. Me da gusto poder compartir con ustedes en este tiempo un tema que es controversial y que definitivamente necesita ser hablado. Mil gracias por la participación de cada una de ustedes. Tengo aquí una compañía muy selecta en este auditorio. Y además de ello, quiero dar un saludo y les voy a pedir que ustedes también me acompañen a darle un saludo a todas aquellas personas que están conectadas a través del internet, a través de esta aplicación maravillosa que nos permite estar en comunicación virtual con otras personas. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de edificación. Dios bendiga sus vidas. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es un tema muy importante y debería hablar al respecto y tener las cosas claras, porque en nuestro país es un problema muy serio el problema del consumo de alcohol. El consumo de alcohol definitivamente es un problema muy grande en nuestro país y provoca mucho tipo de problemas. Veamos qué es lo que nos puede decir la palabra de Dios al respecto. Como dice en Gálatas capítulo 5 versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nos damos cuenta, esta porción de la palabra, esta lista nos revela, a medida que lo estudiamos, que emborracharse tiene la misma connotación que andar en orgía o juergas. Y nos dice claramente cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no olvidemos que cuando quebrantamos las normas y las leyes del Señor, en verdad no estamos caminando bajo su autoridad. En otras palabras, estás en rebeldía y estás haciendo las cosas a tu manera. Puedes haber dicho, sé tú mi Señor, etcétera, pero si tú estás haciendo las cosas a tu manera, tú estás en rebeldía. Además de ello, es importante que puntualicemos que hay otra advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Todos aquellos que vivimos bajo el nuevo pacto vivimos en los últimos tiempos. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que, dicho esto como una antesala de todo lo que vamos a hablar, no olvidemos de que este es un tema definitivamente controversial y existe una amplia variedad de opiniones que van desde la abstinencia total hasta puedes beber mientras te sientas bien y no hayas perdido el control. Son opiniones. Así que veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes quieren este día que podamos conversar al respecto. Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de consumir el alcohol? Bueno, como les compartí, habla de una manera muy particular acerca de el emborracharse. Está específicamente señalado, ¿no es cierto?, estos aspectos, y dice claramente que quienes practican este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. El hecho de que no exista algo en particular específicamente señalado para el tema de tomar un traguito, o tomar dos, o quién sabe cuál es el límite hasta dónde es previo a emborracharse,
Esto, ¿no es cierto?, es importante de ser considerado. Podemos decir que emborracharse es cuando alguien pierde el control de sus facultades, algún tipo de ellas, la facultad de caminar, la facultad de razonar, ¿no es cierto? Podrían ser unos elementos que nos dieran razón para decir, este está ebrio, este está borracho o no lo está. Eso es algo muy importante. Otra de las cosas que deberíamos definir también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el concepto del alcohólico. Porque mucha gente piensa que alcohólico es esa persona que está tirada en una esquina, ¿no es cierto?, y no puede hacer más nada. Pero habrá que ver, y hay muchos términos intermedios que se utilizan, el alcohólico social, etcétera, etcétera. Pero alcoholismo quiere decir de que hay algún tipo de dependencia, de no poder vivir sin ello. La frecuencia y la cantidad es otro tipo de boleto. ¿Ok? Entonces, por eso es controversial, porque no nos fija la Biblia un nivel que diga esto es lo aceptable. Lo que sí nos deja claro es que no debemos emborracharnos. Espero que haya contestado a tu pregunta. ¿Alguno más de ustedes tiene algún otro tipo de interrogante al respecto? Yo, pastor. Amén. Adelante, amada. Tú que tienes una nueva pregunta. ¿Un cristiano puede consumir bebidas alcohólicas sin emborracharse y es considerado pecado? Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Si no llegamos al límite de la borrachera, la cosa es diferente. Para quienes llegan a la borrachera, el tema, ¿no es cierto?, es un tema que está claramente expuesto, que está rompiendo lo establecido por la palabra, por Dios. En cuanto a que si alguien, un cristiano, puede o no puede consumir, este es un tema de decisión particular. Cada línea, cada corriente tiene cierto tipo de interpretación y dependiendo de qué es lo que sucede en su entorno, establece ese tipo de aspectos. En nuestra nación, al ser una debilidad nacional, yo creo que habría que actuar con mucho cuidado. En particular, yo me declaro, hace muchos años me declaré abstemio. Eso quiere decir, no pruebo ni gota de alcohol. Pastor, una pregunta. Nosotros como iglesia, ¿cuál sería nuestra postura que deberíamos tomar frente al alcohol? Bueno, la postura que nosotros hemos adoptado por años, desde hace mucho tiempo, es precisamente la de cero alcohol, por varias razones. Entre ellas, el testimonio. Porque si vieran a los líderes o a los pastores tomando la más mínima copa, alguien tendría razón para decir, pero si hasta el pastor le llega. Entonces hay muchas cosas en la vida que preferimos no hacerlas por amor, aunque tuviéramos el margen de hacerlo. No se convertiría en pecado porque no señala así la palabra de Dios. Nuestra iglesia tiene por eso esa línea, la cual recomendamos para todos: cero alcohol. Pastor, nos han llegado la siguiente pregunta de nuestro panel virtual de parte de Ruth. Dice, en 1 de Timoteo 3:33 menciona lista de requisitos de obispos, entre ellos no dado al vino. Esto nos lleva a concluir que si está escrito en la palabra, ¿es muy importante para Dios? Bueno, y gracias por la pregunta, pero algo que es bueno de entender, ¿no es cierto?, es de que esa cita está referida a los requisitos precisamente para los obispos, es decir, para quienes van a sobreveer el comportamiento del rebaño del Señor. Entonces, definitivamente, si está allí señalado como un requisito, es porque es importante para el Señor. No olvidemos que también, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento nos habla acerca del voto nazareo, donde las personas que hacían este tipo de voto, obviamente no podían consumir ni gota de vino. Es importante y hay que remarcar que hay distintos tipos de posiciones y de opiniones de diferentes corrientes, como les decía, que van desde la abstención total, precisamente como les decía, de ser completamente abstemios al consumo de alcohol, así como otros que dicen de que tú deberías poder consumir sin ningún tipo de problema porque no hay una provisión expresa mientras no te emborraches. Entonces obviamente habría que establecer el límite para no emborracharse. Esa es la razón por la cual vamos a encontrar en nuestro andar algunos cristianos que sí
consumen a veces 1, 2 copas, ¿no es cierto? Buscando o teniendo claro de que no deben exceder ese límite de lo que significa perder el control sobre sus facultades. En nuestro caso, ya dejé claramente establecido que precisamente por toda la debilidad que existe en nuestra nación, nosotros nos abstenemos de ese tipo de aspecto. Más por amor y por recomendación que por un tema de transgresión o pecado. Espero que estos aspectos hayan aclarado las dudas que pudieran tener ustedes. No sé si hay alguien más que quiera hacernos alguna otra consulta en esta ocasión sobre este tema, que es definitivamente muy importante, especialmente en un país donde más del 80% de las personas al menos se embriaga una vez por año y toma como excusa muchas veces el tema de las fiestas carnavaleras, de las fiestas de fin de año, de las navidades, de los cumpleaños y bueno, y otros que lo hacen muy a menudo. Pastor, nos llega la siguiente pregunta de parte de Víctor. Dice, si del alcohol se sale solamente con disciplina y autocontrol, ¿es necesario tener una liberación? Bueno, cada caso en particular creo que debe ser tratado, analizado y debemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder atenderlo. Yo he visto en muchos casos, ¿no es cierto?, que la necesidad de personas que han estado muy involucradas con el tema, de tratarse esto de una administración profunda, una renunciación y posteriormente una liberación. Sin embargo, existen algunas personas que tienen grados de dependencia menores y los elementos de atadura que traen su alma los combaten con otro tipo de cosas, como ayuno y una decisión particular de oración, y logran ser libres de ese tipo de dependencia. Yo creo que depende mucho de esto y de cómo nos guíe el Espíritu Santo para ministrar las vidas. No creo que haya una receta en particular para obrar en general, sino la guianza del Espíritu Santo. Una siguiente pregunta de nuestro panel virtual de parte de Ruth dice, ¿hay ejemplos en la Biblia acerca de situaciones no deseadas a causa del exceso de alcohol? Pues no me vienen a la memoria, ¿no es cierto?, alguno de ellos, pero solamente aquello que les he mencionado, que es una advertencia muy clara, las que tenemos en estas 2 citas del Nuevo Testamento, en Romanos y en Gálatas, que básicamente son libros que ponen punto sobre las íes en cuanto a todo lo que se refiere a doctrina. De parte de nuestro panel virtual llega la siguiente pregunta de Silvia. ¿Es importante entender que en estos casos de vicios se acarrean maldiciones generacionales o no? Bueno, me ha tocado ver que definitivamente sí, y es más, si uno tiene claro el concepto de cómo se mueve el ejército enemigo, cómo se mueven las huestes de maldad, vamos a ver de que existen asignaciones territoriales, asignaciones de carácter familiar y que luego generan dependencias por generaciones. Han habido casos en los que me ha tocado ministrar vidas, en los cuales, por ejemplo, por otro tipo de razones, los primogénitos de cada generación de una familia terminaban siendo alcohólicos, y me tocó ministrar a la familia entera al respecto. Pero aunque ustedes no lo crean, el origen no era el consumo de alcohol, el origen tenía otra connotación. Una nueva pregunta de nuestro panel virtual de parte de Álvaro. ¿Es correcto utilizar el vino con alcohol para la Santa Cena? Bueno, aquí tenemos varios aspectos que son importantes de ser comprendidos. Para hablar de vino, tenemos que recurrir al conocimiento de la enología, que es precisamente la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, el comportamiento de la uva y del vino. Cuando nosotros cosechamos la uva y la molemos y generamos el jugo, técnicamente esto se llama mosto o en su defecto vino. Ese vino es un vino primario. Un vino primario, ¿no es cierto?, que luego, fruto del proceso de fermentación, se va a convertir en un vino secundario y posteriormente, con el uso de levaduras o el intercambio de las levaduras,
se va a convertir en alcohol. Entonces, el concepto de vino es muy interesante de ser analizado. La Biblia, en su original versión, utiliza 12 diferentes palabras para hablar acerca del vino. Por ejemplo, habla de la palabra yayin, que significa vino tierno o vino de color rojizo. Habla de la palabra kobé, por ejemplo, que se trata de un vino más oscuro y más maduro. Habla de la palabra shekar, que es un vino de cebada, que vendría a ser la materia prima para hacer la cerveza. Lo lamentable es de que a la hora de traducir al español, en todos los casos se utilizó simple y llanamente la palabra vino, y no específicamente el vino de dónde provenía. Entonces, el proceso para hacer cualquier tipo de bebida alcohólica pasa por similares procesos. Entonces, partimos de un vino base, pasa a un proceso de fermentación y luego un proceso de destilación. En algunos casos, en el caso del vino, obviamente no, simplemente la fermentación. En consecuencia, fruto de ello, tenemos, ¿no es cierto?, el alcohol. Entonces, para hablar con propiedad acerca del vino, tenemos que tener este tipo de luz y claridad al respecto. Bien, amados, no sé si ustedes acá en esta cancha tienen algo más que quisieran preguntar. Para mí definitivamente es un gusto poder interactuar con ustedes. Espero poder traer luz respecto de este tipo de cosas, de este tipo de temas, y espero que sea de bendición para sus vidas, tanto de los panelistas virtuales así como de los panelistas presenciales, que nos honran con su participación en este lugar. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión y espero que sirva de edificación. Una consulta, a ver, pastor. Aquí tenemos una última consulta de nuestra amada hermana. Adelante, por favor. Usted dijo hace rato que nosotros habíamos tomado por años 0 alcohol, ¿no ve? Por ejemplo, por testimonio. ¿Qué sucede cuando vemos a un hermano que está bebiendo? ¿Hasta qué punto sería conveniente de acercarnos, hablarle o simple y llanamente dejarlo ahí? Bueno, como les dije, ¿no es cierto? No existe una prohibición como tal. La posición al respecto, ¿no es cierto?, la fijamos en la iglesia en este sentido. La recomendación la damos porque su pastor tomó esa decisión, porque he visto las cosas que provoca el alcohol y la dependencia que hay enorme en mi país de ese tipo de aspectos, al producirse una gran problemática, ¿no es cierto?, de carácter social. Es una recomendación, sin embargo no es una prohibición. La Biblia no lo prohíbe, por eso es que es un tema controversial. Por eso el límite está establecido en no emborracharse. ¿Ok? Entonces, algunas personas utilizan este tipo de aspecto y toman ese tipo de decisión. No pudiera yo acercarme y decirle, no lo hagas o hazlo. Muchas veces en matrimonios me ha tocado estar, ¿no es cierto? Y los hermanos consumen algún tipo de bebidas. Y algunos de ellos se sienten mal respecto de mí, de mi presencia, porque piensan de que a mis ojos están siendo juzgados, pero no es así. Las cosas son claras, la Biblia lo establece. Gracias. ¿Por qué, amada? Pues bien, ha sido un gusto y que Dios me los bendiga. Espero verlos en un próximo programa de Conflictos y Verdades.